Las páginas de la historia oficial son incompletas. El protagonismo de las mujeres sin la luz que se merecen. Heroicas, hazañas no contadas. Hola amigas y amigos, les saluda Mercedes Malpica Solórzano. Hoy nos ocuparemos sobre el rol histórico de una distinguida y poderosa curaca, Catalina Huanca. Nació en las primeras décadas del siglo XVI, en la zona de Tuna, hoy distrito de San Jerónimo de Tunán, región Junín, Perú. Fue una autoridad que preservó su linaje y supo manejar estrategias de alianzas y negociaciones para convivir con el poder virreinal y el propio clero, a fin de cumplir con sus obras sociales y humanitarias. El episodio de hoy, Catalina Huanca, la filántropa. La casa solariega de Catalina Huanca se hallaba levantada en la explanada del Cerro San Cristóbal, en el paraje denominado Vitas. A la espalda de esta residencia nacía el ojo del manantial cristalino que por muchos siglos fue abastecedor del agua potable a lo largo del señorial San Jerónimo. Al fondo, en las cumbres, se divisan los restos arqueológicos de Uniscoto, según el historiador sanjeronimense Eliseo Sanabria Santibáñez, pertenecieron a los primigenios pobladores de Lurinhuanca. La curaca, dueña de grandes extensiones de tierra fértil, cada cierto tiempo repartía pedazos de terrenos a los indígenas de su cacicazgo, convocando al cultivo y convivencia armoniosa con la madre naturaleza. Esta actitud de gran contenido social la convierte en la precursora de la reforma agraria en el Perú, a decir del estudioso Roger Darío de la Vega. Doña Catalina permanecía 4 meses del año en su residencia de Vitas y el resto se la pasaba inaugurando obras de bien común, socorriendo a las personas ciegas y desvalidas, para luego viajar fuera de sus fronteras, llegando a Huamanga, Huaraz, Huánuco y Lima. En sus viajes iba acompañada de su única hermana, Ana, y seguida de una comitiva de lurinhuancas que la llevaban sobre un anda de plata. Ricardo Palma dice: la célebre curaca realizaba viajes largos sobre una litera de plata, sostenida por un séquito de indígenas, y otra escolta para las acémilas que cargaban los sacos de oro y plata destinados a sus obras benéficas. En esa misma línea, la estudiosa María Rostorowski señala que las mujeres de la clase alta, pre-inca e inca, o de las regiones que ostentaban altos cargos como curacas o jefes de etnias, solían ser cargadas en andas o hamacas por buen número de servidores en sus largas travesías. Con la llegada de los invasores españoles, tomado prisionero el inca Atahualpa en Cajamarca en 1532 y un año después asesinado por sus represores, repercutió tanto en los destinos de las mujeres de la nobleza como de las clases populares. Fortunas y destinos cambiantes, como diría Rostorowski. Si ya en el periodo pre-inca e inca las mujeres en general no eran reconocidas totalmente en su liderazgo y su autonomía, ahora, con el establecimiento del virreinato en 1542, con la nueva división política eclesiástica, los destinos de las mujeres eran servir de esposas de españoles de rangos menores que ellas habían ostentado, o concubinas, amantes, sirvientas, esclavas y trofeos. De lo contrario, las esperaban los conventos o la Santa Inquisición. En medio de este contexto, en el valle central de la Sierra del Perú, Catalina Huanca tuvo que hilar fino como para poder movilizarse y realizar sus obras de bien común. Fue así como en 1550 mandó a construir el Hospital de la Misericordia en la ciudad de Huánuco. Ya, en la capital del virreinato, fundó la Real Caja de Censos de Lima para contribuir al pago de los tributos de los pueblos como San Jerónimo de Tunán, capital de su curacazgo, Concepción, Mito, Orcotuna, Cincos, Chupacas, Icaya, Yauli
y demás pueblos de sus dominios. La llegada de la distinguida curaca a la ciudad de los reyes era tan solícita por las altas autoridades del clero y del propio poder virreinal. A decir de los estudiosos, doña Catalina supo manejar una política de alianzas entre poderes. Fue así como la curaca Huanca donó un terreno en Barrios Altos, Lima, y en sociedad con el arzobispo Jerónimo Loaiza y el obispo Fray Domingo de Santo Tomás mandaron a construir el Hospital de Santa Ana. Ricardo Palma escribiría lo siguiente. En una de las salas de este santo asilo se contempla el retrato de doña Catalina, obra de pincel churrigueresco que en aquella época de la colonia era costumbre retratar a las personas que realizaban donativos. Hablando de retratos, Darío de la Vega refiere que en la Basílica de San Pedro de Lima se hallan los cuadros de la insigne Catalina Huanca y de su hermana Ana, según información que recogiera del padre guardián de la basílica. Estas pinturas fueron ejecutadas en el siglo XVI por el notable pintor italiano Bernardo Vitti, quien arribó al Perú con la expedición de los jesuitas el 31 de mayo de 1575. Además, le expresaría que ambas pinturas fueron restauradas por el artista Elías Carrillo para su envío a España a una exposición de pintura colonial. Vale destacar, doña Catalina al inaugurar sus obras sociales y benéficas se preocupaba por la sostenibilidad. Debido a ello, donaba casonas y fincas como respaldo. Al mismo tiempo, seguía adquiriendo más propiedades en diferentes lugares para el mantenimiento del alojamiento y demás comodidades de su comitiva que la acompañaba durante largas estancias y duras travesías. Pasemos ahora a tocar la obra de la iglesia de San Francisco de Lima. A partir de 1546 se había iniciado lenta y modesta construcción. Habían pasado décadas y seguían edificando aún. Catalina Huanca se sumó como una de las benefactoras, con donativos para las maderas de cedro, traídas de Centroamérica, así como el revestimiento de los pilares y paredes del claustro del jardín, con los hermosos azulejos mandados a traer desde Sevilla, España, que hasta la actualidad se lucen en el templo histórico, según versión de Darío de la Vega. Por su parte, Heroica Spodka tuvo la ocasión de recorrer los diferentes espacios del monumento arquitectónico San Francisco de Lima, declarado por la UNESCO en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Gracias a la gentileza y guía del profesor Cayetano Villavicencio, se pudo apreciar los patios principales con sus respectivos pilares y jardines, y cuyas paredes de los corredores revestidos de azulejos con diseños variados. De igual manera, los techos de madera tallada con figuras y símbolos exquisitos. Doña Catalina, una guerrera sin armas de fuego, retornaba al terruño después de 8 meses de trabajo magnánimo, y los suyos la esperaban. Como diría Ricardo Palma, la cacica Huanca y su distinguida comitiva eran recibidos en cada pueblo, comarca o caserío con grandes festejos en la que departía de igual a igual. Y ella sería la que habría implantado la costumbre que aún subsiste en el Valle del Mantaro, el de organizar festividades anuales con su santo patrón o su santa patrona en cada pueblo. Los curas y los templos también formaban parte de las jaranas y no era para menos. Doña Catalina guardaba ofrendas especiales para estas fechas. Así, los templos coloniales de San Jerónimo de Tunán, como el de Apata en Jauja, recibieron donativos, una custodia de oro macizo cada uno. Armada la fiesta, los invitados principales eran las personas con discapacidad ceguera y los desvalidos, a quienes el mayordomo de turno tenía que alimentarlos y hospedarlos entre 8 a 15 días que duraba el jolgorio, y donde la pachamanca de carnero y la chicha de jora era la delicia sin par.
Aquí se observa cómo la cosmovisión huanca y la religión cristiana sincretizan adoptando una identidad propia de reciprocidad y solidaridad en todo el Valle del Mantaro, que se mantiene hasta el presente. No podemos cerrar esta historia sin antes conocer. Doña Catalina fue descendiente del cacique huanca Otto Apu Alaya y por línea materna de la nobleza inca, los Tupac Yupanqui. A la muerte del cacique, Catalina heredó no solo el título, una inmensa fortuna, ricas tierras de cultivo, canteras y minas de metales preciosos, y desde entonces conocida como Catalina Huanca. La nación huanca, a principios del siglo XI, eran etnias independientes, guerreras y belicosas en defensa de su territorio y su cultura. Posteriormente, el Inca Pachacute, tras largas y duras batallas, extendió sus dominios, pero no doblegó la jerarquía del Hatun Curaca, respetó la sucesión y demás costumbres. Con la invasión española y después de dar muerte al Inca Atahualpa, Francisco Pizarro se dirigió a la Sierra Central, entablando relaciones con el cacique huanca, a fin de mantener sus intereses cada uno, llegando a sellar un acuerdo con el bautizo de Catalina por parte de Pizarro. Llegamos al final. La célebre Catalina Huanca, a lo largo de sus más de 90 años de existencia, supo compartir su fortuna de manera invalorable. Fue una filántropa. Falleció entre 1622 a 1629, fecha que se toma como referencia el periodo del virrey Marqués de Guadalcázar en el Perú. Tiempo después, y hasta nuestros días, se han tejido leyendas y se han excavado cerros, lomas, casonas y caminos desde simples personajes hasta mandatarios, codiciando encontrar los llamados tapados e imaginando objetos y barras de oro y plata, es decir, los tesoros de Catalina Huanca. Amigas y amigos, el equipo de Heroicas les agradece por su sintonía. A continuación, las fuentes utilizadas. Roger Darío de la Vega, artículo La célebre Catalina Huanca, revista San Jerónimo de Tunán. Juan Cangaguala Malpica, síntesis histórico de San Jerónimo. Ricardo Palma, Los tesoros de Catalina Huanca, tradiciones peruanas. María Rostorowski, Historia del Tahuantinsuyo. María Rostorowski. Doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza, 1534-1598. Gracias por sintonizar. Nuevos episodios en nuestra página web www.heroicasperu.com. También en las redes sociales Spotify, Facebook, YouTube e Instagram. No más páginas en blanco. Hasta la próxima.